de septiembre vemos la última parte de este mes del libro de Jeremías en el capítulo número 39, terminando esta primera parte, y tiene como título El fruto de su desobediencia. Ahí tempranito estuvieron leyendo, así que en esta hora voy a leer solo el resumen de lo que nos está hablando Jeremías capítulo 39 del versículo 1 al 18 y tiene como título El fruto de su desobediencia. Dice, en el 9º año de Sedequías cae Jerusalén en manos de los caldeos. Los hijos de Sedequías son degollados y al rey de Judá le son quitados los ojos. Los caldeos incendian el palacio, se llevan al pueblo cautivo y solo dejan a los pobres que no tienen nada en Judá. Jeremías es tratado con benevolencia por el rey de Babilonia y Ebed-Melech es librado de la aflicción por su confianza en Dios. Y aquí termina esta parte con el final de la advertencia de Jeremías durante años de que si no se arrepentían, si no dejaban de ser un pueblo infiel, vendría el rey Nabucodonosor, ejército de Babilonia, los caldeos. Son las tres formas que podemos ver cómo este ejército vino, la advertencia vino y se hizo real. Al final llegó el día, llegó el día que tanto venía anunciando Jeremías y diciendo arrepiéntanse. Como Dios veía que no se arrepentían, al final les decía, bueno, no se quieren arrepentir, pues entonces tienen que someterse, no tienen que rebelarse al rey de Babilonia, no lo tienen que hacer. Vemos allí a través de comentarios bíblicos y estudios, que este Nabucodonosor estuvo influenciando o estuvo atacando Jerusalén durante casi 20 años. Hubo una primera deportación, que allí había ido Daniel, hubo una segunda deportación y esta es la tercera invasión, en donde en las anteriores fueron llevando riquezas, porque eso es lo que le interesaba también a Nabucodonosor, las riquezas que había dentro de Jerusalén, ¿no? Y fue llevando a personas a profesionales que iban a ser beneficiosos para el rey de Babilonia, ¿no? Para el reino de Babilonia, para los caldeos. Entonces fue llevando gente preparada y fue dejando gente inculta, gente que no tenía mucho conocimiento, gente pobre, de pocos recursos también, ¿no? Y al final, en esta última invasión, termina de llevar a la gente preparada, lleva al rey Sedequías, lo llevan a Jeremías, también lo llevan cautivo, al eunuco se recuerda que había ayudado a Jeremías, los llevan todos cautivos allí a Babilonia. Finalmente se cumple la advertencia que el Señor les había dado. Y esto me habla de que la Biblia, mi queridos hermanos, no es solamente, o amigo que me está escuchando, no es solamente un libro de historia, no es solamente un libro de historia o de fábulas que algunos hablan por allí, sino que es palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que nuestro Dios a lo largo de la historia, a través del Espíritu Santo, ha inspirado a diferentes autores en distintas épocas, bajo distintas condiciones, algunos presos, otros en palacios siendo reyes, otros náufragos, muchísimos autores, pero todo habla de lo mismo y que a lo mejor Jeremías, advertencia. Vemos cómo nuestro Dios trata de reconciliarse con la humanidad y lo hizo enviando a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra a morir por nuestros pecados y así reconciliarnos con Él, porque a causa del pecado allí original de Adán y Eva entró el pecado, entró la muerte, entró la maldad y el diseño original de Dios que tenía sobre nuestras vidas se vio truncado por la intervención de Satanás y el acceso a la tentación que tuvo Adán
y Eva, ¿no? A causa de eso el pecado entró. Y a través de eso hubo separación también con nuestro Dios, esa unidad, esa intimidad que había entre Adán y Eva y nuestro Dios se vio parado a causa del pecado. Y nosotros también cometemos situaciones en donde ofendemos a Dios, y no es que Dios se quiera alejar de nosotros, pero se aleja del pecado, porque Él es santo, 3 veces santo, y no puede habitar donde habita el pecado. ¿Y qué es pecado? Es ofender a Dios. Es no seguir el parámetro que Él ha puesto a través de las leyes, como dice allí en el Antiguo Testamento. Estos son los mandamientos, ¿no? Son los mandamientos, que esos mandamientos, los 10 mandamientos que tú conoces, que yo conozco, ellos siguen vigentes al día de hoy, porque es un parámetro, es la línea. Los mandamientos no son un no son un cerco, el no de prohibición, simplemente es un cerco de protección para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no terminemos como terminó Sedequías. Él no honró a Dios. Él no lo tuvo a Dios como Dios de su vida, el Señor de su vida. Al contrario, él se apoyó en los egipcios, se apoyó en alianzas que había hecho, se apoyó en su propia prudencia, y así terminó este varón. En contraparte, vemos la vida de Jeremías, que las pasó las 1001, y vemos el final de Sedequías y vemos el final de Jeremías. Dio la orden el rey, y lo podemos ver que el rey dio la orden para que trataran bien, a Jeremías. Entonces dice allí en el verso 14, enviaron entonces a traer a Jeremías al patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo llevara a casa, y habitó en medio del pueblo. Él fue llevado allí a Babilonia para que habitara en medio del pueblo. Pero antes, en el 11, Nabucodonosor había dado órdenes a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómalo y vela por él. No le hagas mal a alguno, sino haz con él como él te diga. Y también vemos que aquel etíope que se había jugado, por Jeremías, que había intercedido por Jeremías, este extranjero, no era parte del pueblo de Dios. Él se jugó, y también hubo un buen fin para este varón. Dice que 15, estando preso Jeremías en el patio de la cárcel, le vino palabra de Jehová diciendo: ve, habla a Ebed-Melech el etíope y dile: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, no para bien. Y esto sucederá en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Y en esta mañana podemos tomarlo nosotros, esta promesa que Dios le hace a este etíope, que le dice: lo que tú estás temiendo, a lo que tú estás temiendo, dice, no vas a ser entregado. No vas a ser entregado al temor que estás teniendo hoy. No sé cuál es el temor que en esta mañana tú estás teniendo. A lo mejor no llega el trabajo, tienes temor de que no haya estabilidad económica en tu casa, tienes temor de divorcio, tienes temor de un hijo que a lo mejor está en las drogas o está apartado del camino del Señor, tienes temor de una enfermedad que está estropeando tu cuerpo, tienes temor de a lo mejor una enfermedad mental. No sé qué temor es el que tienes en esta mañana. Tienes temor de quedarte solo o sola en la vida, tienes temor de que te falte alguien en tu vida. No sé cuál es el temor, o a lo mejor un temor infundado con respecto a las mentes. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, esta palabra trae libertad sobre tu vida, sobre tu mente, y se rompen y cae toda atadura en el nombre poderoso de Jesús, porque dice el Señor,
Pero en aquel día, hoy, en este día, 30 de septiembre, último día del mes de septiembre, dice Jehová, dice el Eterno. Recuerdan que la palabra Jehová quiere decir el Dios que es, el que fue y será por los siglos de los siglos. Él es el Eterno. Te está diciendo que no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. No serás entregado. Confía en el Señor. Cree en Él y declara y festeja tu libertad en el nombre poderoso de Jesús.